Oye, ¿de dónde sale? Ahorita me dio curiosidad, ¿de dónde habrá salido el término friolento? Yo lo escuchaba desde niño que es que este es bien friolento. ¿De dónde habrá salido esa palabra? Me da curiosidad, güey, porque no entiendo cómo está el pedo de frío lento. Pues no sé, caminan lento y tienen frío. El frío te llega lento. Es que hay muchas palabras así raras, güey, que, o sea, que son de costumbre, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, alguna vez ya a Rosarín y a Roberto Martínez debatiendo de dónde había salido la palabra mande. Mande. Sí. Y cuando o sea, cuando te están corrigiendo tus papás que, oye, esto, ¿qué? No digas qué, di mande. O sea, mande es de buena educación. El qué es de mala educación. No sé si están de acuerdo conmigo en eso. Culturalmente se supone que sí. ¿Verdad? O sea, nos han enseñado a través del tiempo que el mande es una cortesía para no decir qué, es mande. Ok. Y esto se supone, yo lo empecé a leer que sí viene como de la época colonial, porque antes era mande usted. En la época colonial pues estaban la servidumbre y estaban los aristocracia. Entonces aquí en la época colonial el que estaba de servidumbre, que era normalmente el indígena, y que hablaba español, era creo que era primero con mande usted o mande usted, y se quitó el mande para decir mande. Okay. Pero sí viene de la época colonial eso del mande. Con mucho respeto. O como Sí. cuando haces los anglicismos, haces así ya de aquí mexas. Por ejemplo, cuando es ¿cómo se llama? Los gringos, por ejemplo. Que la palabra gringo viene de cuando en las épocas pasadas los de Estados Unidos, los soldados traen el uniforme verde. Entonces era green, go. Y de hecho era green, go home. Y todos le decían ya de que, el gringo. Y ya se quedó. Que Ahí va el verde. Eran gringos. Se supone que, según yo, viene precisamente una guerra de Estados Unidos contra México, que fue lo de la época de los niños héroes. Estados Unidos quería el territorio mexicano, que por eso la negociación fue, que dicen ahí que Santana fue el que vendió México. Realmente no fue Santana. En ese tiempo estaba la presidencia de Estados Unidos, de México, que antes de Benito Juárez. No me acuerdo quién era. Y ellos negociaron con los Estados Unidos, decir, ¿sabes qué? Te cedemos todo que es California, Nuevo México, Arizona, entonces toda la frontera norte o la frontera sur de Estados Unidos te la cedemos para que nos dejes en paz. Y así Estados Unidos cedió. De hecho, dice la historia, el 13 de septiembre es la guerra, es la batalla del castillo de Chapultepec, de los niños héroes, y el 15 de septiembre no se festeja lo de la independencia, porque la bandera de Estados Unidos estaba sobre el Zócalo. O sea, los gringos estaban invadieron a tal grado de vamos a sacarnos con México y negociaron parte del territorio. Que le echan la culpa a Santana a la historia, pero no fue Santana, fue la presidencia de ese tiempo. Ok. Sí, o sea, el poder en general, todo el grupo. Sí, toda la presidencia. Todo el aparato de gobierno. Fue el que se dio. Pero también, se dio ante presiones, porque aquí luego te lo disfrazan la narrativa es que hay un villano y el villano es Santana y que por sus huevos lo vendió, lo negoció. Sí, pues cuando en realidad fue como que varios factores pues que se juntaron, no fue así como que un día se despertó y dijo, quiero regalar. Sí, hoy regalo México. No fue así, pero obviamente buscas al que menos te dé pedo en la historia que escribes, porque voy entendiendo que la historia se escribe según mi conveniencia. Claro. La historia la escriben los ganadores. Sí, o el gobierno. O sea, yo tengo que, por ejemplo, Porfirio Díaz quedó como muy mal presidente, que fue un dictador, pero al final de cuentas fue el mejor presidente que tiene México en esta época. Digo, duró 33 años, pero fue alguien que sí era un güey nacionalista. De hecho, por ahí la historia dice, y al que con gringo, precisamente en la época era decir gringo home, o sea, vete a casa y no me invadas México. Y a cortar al gringo. Pero la historia dice que los gringos fueron los que empezaron a hacer el movimiento de sufragio efectivo no reelección con Madero. Okay. Madero, como fue un tipo de dinero que se fue a Estados Unidos a estudiar, lo empezaron a manipular, tú quédate como presidente. Porfirio Díaz ya no, ya está viejito, ya vamos a quitarlo. Teniendo un México muy malo después de la revolución. O durante la revolución. O sea que Porfirio no era tan crack. Era crack. Okay. Sí, era un crack. Madero no era tan crack. Perdón, Madero. Sí, Madero no era el que tan se crack. fue a estudiar al Gabacho. Sí. Okay. De Chavo fue el Gabacho, viene a México con estas ideas como liberales del gobierno, y los gringos fueron los que auspiciaron o patrocinaron Pero porque les convenía derrocamiento. a ellos. Claro. Porque viene
el presidente de Estados Unidos a decirle a Porfirio Díaz, oye, tenemos varios cosas que queremos negociar. Hay un presidente de Guatemala que tienes preso, suéltalo. Dijo Porfirio Díaz, no. Bueno, oye, tenemos este pedo, quítalo. No lo voy a quitar. Porfirio Díaz tenía el plan de hacer un canal. Hay una parte de México donde se estrecha México como tal, que es el Istmo de Tehuantepec. Él quería hacer un canal del Golfo al Pacífico, pero el gringo dijo, oye, si construyes un canal, me vas a afectar el de Panamá. Entonces dijo, pues yo voy, no me importa. ¿Y ese era con fines de comercio? Claro. Ok. O sea, era para que México tuviera mucho más comercio mercantil internacional, que pudieran los barcos que llegan a Veracruz cruzar y no bajar hasta Panamá para cruzar hacia el Pacífico, sino cruzar directamente el Golfo hacia el Pacífico. Eso al gringo no le convenía. Okay. O sea, todo tipo de... La historia real que nos cuentan, más bien la historia real es muy diferente a la que nos cuentan en los libros de texto de la CIA. Y por ejemplo, el Pípila no existió. ¿Ah, no? No. ¿Por qué? Porque decían que era un señor y que Miguel Hidalgo fue y le dijo de que, es que la verdad es que tienes que ir a quemar la alhóndiga de Granaditas porque si no, así no la quemas, o sea, los, ¿cómo se llama? Los Gachupines. Pues sí, no eran como los españoles en ese momento Eran que los están españoles. metidos ahí, pues ve y quémalos para que se mueran y así. Y en realidad, para empezar, Miguel Hidalgo no estaba en ese lugar en ese momento, él estaba en otro lado. Pero hay varios textos y la teoría es que pues en los textos te decían que había hombres aguerridos que hicieron mucho por la patria, entonces se fue deformando y empezaron a hacer un personaje de eso. Pero en realidad... Hidalgo también, ¿eh? Hidalgo no es el héroe que todos pensamos. Hidalgo era un sacerdote que era bastante culto, pero él era criollo. Criollo es alguien o sea, es hijo de españoles nacido en México, pero él tenía los beneficios de los españoles. Y él era un hombre de dinero y tenía varias propiedades. Y dijo a la corona española, dijo, oye, pues creemos que nos falta dinero a la corona española, vamos a comprarle impuestos a los criollos. Y los trataron como, pues casi como mexicanos o como indígenas. No había mexicanos, eran criollos y eran indígenas. O sea, no les dieron un privilegio por tener sangre española. No, entonces Hidalgo no, la cuestión de Hidalgo no era ideología para independizarse de México, la Nueva España. O sea, más bien, no independizar la Nueva España de España, era independizarse para sus conveniencias. Realmente, lo que dice la historia real, el héroe que la independencia la tomó fue Iturbide. Que Iturbide en la historia lo queda como todo de la patria. Porque él era un general que trabajaba para la corona española, también criollo, dijo, este pedo no está bien. Ponte a pensar que el 90% de las gentes de los no españoles, porque no eran mexicanos, eran ignorantes y no tenían ningún entrenamiento militar. O sea, eran literal a piedras y palos como peleaban. Contra güeyes entrenados, pues no teníamos nada que hacer. Pero la historia dice que no, que medio así aguerrido y guerrero indígena, el drama, vamos a ponerle. Como la selección mexicana, ¿no? Así como que cero talento, pero ahí aguerrido. Ahí estamos aguerridos. Luchando por el quinto partido, sí se puede. Y que nunca vamos a ser campeones. No. Pero viva México. Claro, viva México. Viva México de los mexicanos. Oye, ¿eso en qué temporada fue? A mí se me van siempre esas fechas. ¿Cuál temporada? Lo que me platicabas de lo del que querían hacer el canal de comercio. Entrado el siglo XX. Okay. Temporada 3, capítulo 2 de siglo la XX, Revolución 1911 acaba el mandato de Porfirio Díaz. Entonces fue pre-revolución. Sí. Digo, me da curiosidad porque justamente estaba cotorreando con el Fer Reyes, güey, de que en 1920 en una familia libanesa con muchas ilusiones de hacer un comercio muy grande, llegan a Veracruz, porque por ahí llegaban todos los barcos y pues era la capital antes de México. Llegan ahí en 1920, se establecen estas personas libanesas y empiezan a ver de qué manera en este terreno tan nuevo podían ellos prosperar. Entonces ellos fundan la primera mercería y el apellido de esa familia es Chedraui. 1920 se hace la mercería, el primer comercio, 1920, y ya después pues a lo largo de la República, ¿no? La familia Chedraui empezó en 1920 y fue con una mercería, güey. Patrocínanos, Chedraui. Por favor, le estamos dando buena y publicidad. Chedraui, pues es el apellido libanés. Sí. Pues es que, digo, ¿cómo decirte? Pues ahorita
más millonarios son de descendencia de Medio Oriente, ¿no? Ujú. De Siria, de Líbano, de a lo mejor incluso árabes Ujú. que han venido aquí. O sea, Slim es apellido de origen Libanés. Medio Oriente, no sé si era libanés. Sí, libanés. Elías Ayub también es de origen libanés. Incluso o judíos, es que es como todo judío, ¿no? Sí. Incluso hay una regla entre los judíos que solamente se casan entre ellos para mantener lo que es la fortuna y la especie. Ok. O sea, si tú como judío, como mexicano con apellido judío, te casas con alguien que no es judío, muy probablemente te desherede. O sea, el judío se hace cuenta, yo soy así como el patriarca del judío. Esto pasa en México, ese es el dato que tengo. Yo como patriarca, mi esposa, y tú eres mi hijo, ¿verdad? Entonces, y tengo muchos amigos de millonarios que tienen bancos o tienen negocios. Entonces, oye, hijo, ¿qué quieres poner? No, pues quiero poner una ferretería. Ok, hijo, entonces yo te voy a prestar el dinero, mi compadre, prestamos el dinero y vas a pagar a un interés mucho más bajo que el banco. Ok. Y aparte te apoyamos siendo tus compradores para nuestro negocio. Y aparte te Ah, pues no apoyamos mames. pues siendo tu suegro, tu primo. Sí. tu- O sea, te ponen clientes bien chingones. Claro, güey. Sí. Claro. El pedo es que si tú dices, el corazón me gana y me voy a casar con una persona que no es de origen judío, lo más probable es que te diga, hijo, échale ganas, váyase usted. Y se quitan Y se acabó. desterrado. Exactamente. Ok. Sí tienen ese rollo muy caro los judíos. Sí, pues es que son familias de... Yo siento que han sido muy visionarios. El judío es comerciante. Digo, muy de caro. decir, voy a dejar mi tierra para ir a un lugar donde hay rumores que está en crecimiento y venir a pegarla aquí con un gran negocio como tiendas, comercio y Ujú. entretenimiento también. Digo, lo dijiste ahorita, pues las telecomunicaciones de Slim Ujú. y el entretenimiento, pues lo que platicamos la vez pasada en un rincón del Tótem, creo, Ujú. que platicamos de que Capulina es primo de Slim. O sea, Sí, era Enaine, sí, otro apellido Gaspar judío. Enaine. Ajá. Capulina es libanés Ujú. y tiene toda la cara de libanés. Ujú. Y pues familia por parte de Slim. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que pues obviamente fue la época para los judíos más oscura, ellos emigran a muchas partes del mundo y hubo mucho judío en Estados Unidos, donde es pues el país con más próspero. Y ellos aprendieron, el cine alemán en los 40 era el mejor cine del mundo. Le aprendieron al cine alemán y vinieron a poner su madre que se llama Hollywood. Ujú. Hollywood es de los judíos. Sí. Por eso es Hollywood, de judío, no, ¿verdad? No sé cómo sea ahí la traducción, pero sí el principio de la meca del cine es de Y por judíos. eso Sí. nosotros Spielberg es tradicionalmente judío. comemos cabrito, porque también tenemos como regiomontanos, Sí. o sea, de las primeras personas que vinieron justamente eran personas de por allá, Ujú. que vienen Ahí, y se ahí te asientan va en la historia. Monterrey. Lo que pasa es que realmente esta costumbre es de los españoles. Ahí te va por qué. Es una mezcla. Lo que pasa es que acuérdense que hubo 400 años Ujú. de conquista arábiga hacia los españoles. Sí. Hay mucho, o sea, tú ves la mezcolanza de españoles y hay mucho que parece árabe. Ujú. Sí. Y adoptamos mucha gastronomía y mucha arquitectura arábiga. Si tú ves casas en Medio Oriente, Sí. son casas muy parecidas a las de aquí. Sí. La misma construcción, la misma arquitectura, ¿sí o no, Sí, los arquitecta? techos altos. Los arcos, ventanales, los arcos. monitos son muy árabes, ¿no? Sí. Como Entonces, corintios. ¿mande? Algo se llaman corintios, ¿no? Las columnas. Columnas. Hay columnas dóricas, jónicas y corintias. Sí. Entonces, el cabrito era el cordero de los árabes, Ah, ok. ¿va? Por eso adoptamos el cabrito, o sea, los españoles y a lo mejor ciertos árabes y judíos se posicionaron aquí y nos impusieron la gastronomía ahora que regiomontana, ¿no? Sí está Pero bien si el cabrón. cabrito es el cordero, a final de cuentas. Yo el único como contacto que he tenido con personas así que dicen ustedes 100% pues judías. De Medio Oriente vamos a poner. Sí. Ajá, de por allá. Era cuando yo estaba en una escuelita de fútbol y había unas niñas, que eran dos. Pero estaban bien bonitas, tenían el cabello rubio, así bien bonitas, pero ellas como que siempre estaban nada más juntas o sea, entre ellas, pues. Ujú. Y eran muy, muy adineradas. Eran las más adineradas de todos. Ujú, ujú. Y sí, a mí me llamaban mucho la atención porque sí eran como que muy reservadas en Ujú. todo, ¿no? Eran amigables, eran amables y todo, pero sí veíamos como que
nada más ellas y así como que... Y el árabe, el judío, tiene una visión bien cabrona del negocio. Ellos, la premisa es compra barato y vende caro. O compra barato y vende. Esa es la premisa. O sea, todo lo que puedas tú comprar a un buen precio, lo puedes vender a otro precio y ahí está el comercio. Oye, ahorita que dices de los árabes, güey, de los españoles que duraron 400 años. Conquistados por los árabes. Sí, conquistados por los árabes. De ahí sale una, digamos, rama, división, un linaje, no sé, que le llamaban los sefarditas, que era la banda que ya venía aquí a México y era como pues, los presos y era la gente que, pues los apestados. Entonces, estos vatos fueron los que trajeron el rollo de el cordero y la onda del shawarma, que el shawarma es históricamente en México la primer campechana, güey. Es un taco de harina, la forma de un taco. ¿Con queso? No le ponen queso. Ah. Eso es lo malo. De hecho, ¿Le ponen cordero o le ponen pollo? O sea, el primer trompo como tal, o sea, lo que se llama trompo, que es el taco al pastor, es de origen árabe. Sí, es el shawarma. O sea, el shawarma se llama. Shawarma. Ajá, pero, por shawarma. ejemplo, el pastor y el trompo es exactamente lo mismo con diferentes nombres o si tienen diferente preparación, porque Es yo lo siempre mismo. he visto. Es Nomás lo sí que mismo. se llama trompo por la forma del trompo, Pero es que yo he visto pero que... ya... Yo he visto que cuando dicen al pastor está más naranjoso y cuando dicen trompo está más rojizo. Pues depende cómo lo sazonen, ¿no? Pues Hay banda que lo sazona con vinagre. Pero tengo entendido paprika. que el pastor es porque creo que el cuate... Fue en México esto todo del pastor. Por eso se llama pastor el taco de trompo en México. Porque tengo entendido que era un pastor. El que hizo como la receta, o el que trajo la receta de Medio Oriente a México, pero antes era el mismo trompo, la misma preparación, pero era en pan árabe, era como Es porque es como torta, ¿no? El pan árabe. El pan árabe sí es como Una tortilla de harina. sin levadura. ¿No? El que le dicen, no, El no es pita, ese. exactamente. Okay. Ese es el pan pita. Sí, la diferencia es que el árabe es como cilíndrico y el trompo es cónico. O sea, como la forma de un trompo. Sí, Sí, De un trompo, sí. exactamente. Sí. Y pues todos estos güeyes traían esa onda de esa cocina de la tortilla de harina, ¿no? Por la forma en la que ellos habían como concebido su gastronomía, por el tema de que la gente de dinero pues sí podía comer un pan que se esponjaba y pues la masa pobre era la tortilla, la masa Tiene de un los horno pobres. caliente. El pan de los pobres, de hecho, es la que lo tortilla. calentabas con leña, ¿no? Ujú. El horno famoso. Entonces la tortillita pues es pan para los jodidones. Oh. Sí, es como-